Hola, les damos la bienvenida al canal de las Tardes Contemplativas, un espacio de escucha activa, reflexión y aprendizaje de herramientas meditativas que te permitirán tener recursos para tu autocuidado, así como un espacio de reflexión de las cosas que nos impactan día con día. Estas grabaciones son parte de nuestras sesiones. Si deseas tener la experiencia completa, te invitamos a asistir de manera presencial o virtual todos los miércoles a las 7 de la tarde. Informes al correo info@descansamejor.com o por WhatsApp a nuestro número 55 63 26 99 46. Que lo disfrutes. ¿Qué tipo de vida estamos sosteniendo en la que se premia estar cansados? Totalmente. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Esta es tu casa. Gracias, sí. Pero gracias por el espacio, porque este espacio es de ustedes. Bueno. Y de todos ustedes. Empezamos por ahí. Ya recordarás cómo es nuestra dinámica, platicamos un poquito, meditamos y seguimos platicando mucho hasta que Luis nos diga stop, paren, y volvemos a meditar y listo. Excelente. Entonces quizás podamos dedicar un par de minutos a comenzar a plantear el tema. ¿Qué ideas te surgen con esta pregunta? De entrada me encanta el tema. Creo que es un tema que tenemos que abordar desde diferentes puntos de vista y hacer mucho ruido al respecto, porque creo que es un síntoma efectivamente social que también por supuesto acompaña algunas patologías. Eso también sería importante como diferenciar. Pero creo que es un mal de la sociedad, efectivamente, ¿no? Creo que es algo que de entrada hemos aprendido a buscar inclusive, ¿no? Creo que vivimos actualmente en una sociedad en donde aplaude y glorifica, ¿no? La gente que tiene jornadas laborales interminables, ¿no? Te platican de alguien que trabaja mucho y siempre lo hacen con mucha admiración y como yo algún día quiero ser como él, ¿no? Alguien que no descansa, que trabaja incluso los domingos, ¿no? Y entonces esta admiración y aplaudirle a la gente que trabaja demasiado termina siendo el reforzador para mucha gente para buscar eso, ¿no? Y de ahí podemos meter un montón de emociones como la culpa, ¿no? Si yo me levanto tarde, pues me voy a levantar con culpa de no puede ser, ¿no? No tengo fuerza de voluntad, ¿no? Autocastigarme, las autoexigencias, en fin, realmente creo que es un tema complejo y que tiene mucho que ver con la sociedad, con cómo percibimos a una persona que trabaja mucho y cómo percibimos a una persona que a lo mejor pone límites claros y no trabaja tanto, ¿no? Claro, los valores que se han abrazado en esta sociedad actual, y hace un rato comenzábamos a platicar y traía a colación el libro de Byung-Chul Han, este filósofo norcoreano, que justamente se llama La sociedad del cansancio. Y él hace, o lo que explica es cómo hemos ido cambiando del estado de sociedad disciplinaria, donde había un policía, un estado que te decía qué hacer, y entonces sí, había toda una serie de instituciones que te llevaban y te obligaban a ir y a hacer ciertas cosas en específico. Y ahora hemos cambiado hacia un estado que no es disciplinario, pero que es de la autoexplotación, porque en aras de la libertad, donde la libertad se sitúa como el valor principal, pero detrás hay una serie de exigencias y una serie de deberes ser y de ideales, ¿no? Que conforman el imaginario colectivo, que obligan a cada persona por sí misma, solitos, a ir a explotarse, ¿no? a generar esta autoexplotación. Dice también que hay esta cultura del emprendedurismo, donde ya sea que tú seas emprendedor y trabajas por tu cuenta o estés en una empresa, pero se te vende la idea de que el lugar en esa empresa estás obligado a ascender. Estás obligado a ganar más, estás obligado a tener más. Y eso es suficiente para que tú te autoexplotes. Y entonces la productividad se vuelve eso que tienes que lograr, la
la autoexigencia y la culpa están ahí moviendo, pues, o conformando el contexto en el que estás inmerso, y entonces se genera una identidad hacia eso, ¿no? O sea, me identifico con el levantarme a las 5 de la mañana. Sí, es otro de los puntos que hay que desarrollar, ¿no? Este concepto del club de las 5 de la mañana, que seguramente todos lo han escuchado y que todo el mundo habla como del el club de las 5 de la mañana, yo ya me voy a unir, yo me estoy levantando, ya puse mi alarma, ya voy a empezar a hacer todas las cosas que indican en esta propuesta, ¿no? Y ahí creo que vienen varias cosas, y algunas cosas biológicas, médicas, otras también sociales, por supuesto, pero la primera cosa que yo siempre digo es, voy a inaugurar el club de las 8 de la mañana. O sea, no todos tenemos un reloj biológico, un cronotipo que nos permite levantarnos a las 5 de la mañana, ¿no? Los humanos tenemos diferentes cronotipos. Nuestro cronotipo simplemente se refiere a en qué momento del día yo me siento más cómodo, con más energía, haciendo ciertas actividades, ¿no? Entonces, claramente hay personas, y ahorita seguramente empezaron a recordar algunas, yo de entrada recuerdo, por ejemplo, a Javier Velázquez, a mi papá, que son las 5:30 de la mañana y ya están de pie y están ya hasta haciendo un montón de ruido porque ya están trabajando y ya están hablando por teléfono para pedirte cosas, ¿no? Pero claro, esas mismas personas a las 8 de la noche ya ni les llames por teléfono porque ya es como de, ¿por qué me hablas a estas horas de la madrugada, no? Ya estoy listo para meterme a acostar y a descansar. Entonces, estas personas tienen un cronotipo muy matutino. Habemos personas que, por el contrario, tenemos un cronotipo más bien vespertino, que somos personas que si nos levantamos muy temprano, en realidad estamos desorientadas, estamos irritables, no somos productivos, ¿no? Si estamos hablando de la productividad y glorificar la productividad, que tampoco es el objetivo, pero digamos que si estamos enfocados en ser productivos, pues una persona con un cronotipo vespertino no va a ser productivo, se despierta muy temprano. Pero claro, conforme van pasando las primeras horas de la mañana y empieza a aumentar la temperatura, nosotros los que tenemos más un cronotipo vespertino empezamos a ser más productivos, empezamos a funcionar mejor, pensamos, resolvemos y podemos estar hasta ciertas horas de la noche con más energía, ¿no? Y entonces si de repente nos venden la idea de que todos tenemos que formar parte del club de las 5 de la mañana, pues todos los que tenemos un cronotipo vespertino nos sentimos fracasados, porque lo puedo intentar 2, 3 veces, pero al cuarto día yo no voy a poder levantarme a esa hora. Entonces, pues es como de no puede ser, soy un fracaso, porque no logro ser de este club. Entonces, incluso en mis redes alguna vez hice un video de eso justo y decía, hay que inaugurar el club de las 8 de la mañana. Totalmente de acuerdo Si contigo. tus ojitos, bueno, obviamente hay muchas variables al respecto, incluyendo horarios laborales, distancias que hay que recorrer, pero digamos que dentro de lo posible, si pudiéramos compaginar nuestras labores académicas, laborales, con nuestro cronotipo, seríamos una sociedad más productiva y menos cansada, porque realmente pues cada quien estaría funcionando en el horario que se lo permite su cuerpo, ¿no? Y esto, por ejemplo, también tiene mucho que ver con turnos rotatorios o turnos nocturnos, que claramente no es lo ideal. Trabajar de noche para un humano no es biológicamente normal, ¿no? Nosotros nos activamos y sincronizamos nuestros ritmos biológicos con la luz y la temperatura, entonces trabajar de noche no es lo ideal para un humano. Sin embargo, pues los cronotipos podrían también orientar a quienes estamos más aptos para trabajar turnos nocturnos o trabajar turno invertido, ¿no? Y justamente los estudios han demostrado que los que tenemos un cronotipo más vespertino tenemos menos consecuencias en salud física y mental cuando trabajamos de noche que aquellos que tienen un horario muy matutino. Entonces las empresas podrían decir, tengo que cubrir un turno de noche, pues entonces analizo el cronotipo de los candidatos y acomodo a la gente que sé que no se va a enfermar de problemas gastrointestinales, de depresión, de burnout, trabajando de noche, ¿no? Sí, que a mí me parece interesante cómo se vuelve a situar la productividad en el centro y el sueño entonces se tiene que acomodar en función de esa productividad, ¿no? Me llama mucho la atención, porque entonces la productividad es lo que marca o lo que nos da derecho a descansar o ese...
vamos a dormir para ser más productivos. Ya sea que tu cronotipo sea este o sea este. Y pienso en cómo es como cómo terminamos quitándole un derecho humano, el descanso, a poder parar solo por el hecho de parar, y también como el cansancio lo veo como una reacción humana. Sí, es un freno, ¿no? Es un freno ante condiciones inhumanas. Exacto. ¿Y sabes qué más? Creo que algo que está influyendo también mucho es que efectivamente el cansancio es una respuesta de nuestro cuerpo, no es un ya no, o sea, hasta aquí. ¿Y por qué estamos rebasando ese límite que claramente nos está marcando nuestro cuerpo, ¿no? Por muchos factores, ¿no? Sociales, económicos, pero incluso también factores que tienen que ver con mi incapacidad para identificar cómo me siento, ¿no? Este es otro camino que me gustaría que fuéramos analizando, porque, por ejemplo, los pacientes que yo veo con insomnio, muchos de ellos empezamos con una terapia que es una terapia cognitivo-conductual para insomnio. Y entonces una de las indicaciones que les doy es que cuando no pueden dormir, en lugar de mantenerse en la cama acostados forzándose a dormir porque esto empeora la situación, se tienen que levantar, tienen que salir de su habitación y ponerse a hacer algo monótono hasta que se sientan cansados y con sueño. Y ahí es donde viene la pregunta que de verdad el 90% de los pacientes me dicen: ¿y cómo sé en qué momento ya voy a estar apto para regresar a dormir? Y entonces yo insisto, cuando te sientas cansado. Y entonces, pues ellos insisten: ¿y cómo sé cuando estoy cansado? Entonces, algo que debería ser tan natural, ¿no? Tan de nuestra especie, de repente se convierte en un reto para todos nosotros, ¿no? Y no es culpa de cada uno de nosotros, o sea, sí creo que tiene mucho que ver nuestro ritmo de vida, nuestras exigencias, como dices, ya es una exigencia ni siquiera de alguien más, sino mi propia exigencia para lograr las metas que alguien me dijo que tenía que cumplir, ¿no? Pero de repente ya no sabemos cómo nos sentimos, ya no somos capaces de identificarlo. Ahí propondría una pausa para ir a meditar. Meditar de alguna manera que podamos hacernos conscientes del cuerpo, y continuamos con la charla. Totalmente, es lo que necesitamos para poder hacer una pausa. Nos sentimos. Aunque Luis nos diga que seamos productivos, vamos a hacer una pausa, Luis. Muy bien, entonces allá en casa tomen su postura de meditación. Bienvenidos. Si en algún momento quieren participar, simplemente pues, bienvenido a su participación, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues seguramente vamos a seguir hablando de las cuestiones como culturales o sociales que nos llevan a estar todo el tiempo cansados. Pero a nivel impacto biológico, ¿qué hábitos, qué prácticas consideras que hoy tenemos que fomentan este estar cansado? Pues mira, yo creo que la tecnología nos ha jugado un poco en contra, ¿no? Si bien pues la tecnología era para facilitarnos la vida, pues de repente creo que el tener acceso a la luz, ¿no? En cualquier momento de las 24 horas, contribuye mucho a que nuestro reloj biológico, nuestros ritmos circadianos se confundan. Porque no nada más es el sueño, ¿no? Mi reloj biológico que se sincroniza con la luz y la oscuridad, también sincroniza otras funciones de mi organismo, como pues, la liberación de hormonas, la ingesta de alimentos, la obtención de nutrientes,
liberación de diferentes hormonas sexuales y con otras funciones. Entonces, estamos hackeando nuestro sistema con luz artificial. Entonces, yo creo que una de las cosas que más hacemos hoy en día y que afectan nuestro descanso y nuestra capacidad de estar alerta, de sentirnos bien, tiene que ver un poco con la estimulación lumínica. Entonces, creo que hemos perdido nuestros cielos oscuros. Cuando nosotros los citadinos de repente nos vamos a algún lugar donde no hay mucha luz, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos sorprendemos del cielo, ¿no? O sea, de repente vemos y wow, o sea, aquí en la ciudad, creo que no nos damos cuenta de la contaminación lumínica que tenemos hasta que vamos a un lugar donde no hay luz y decimos wow, o sea, qué claro se ve el cielo y qué diferente se ve el cielo. Porque perdimos ese derecho, así como mencionaste hace rato, como el derecho humano al descanso, creo que perdimos el derecho a tener oscuridad cuando tenemos que tenerla, en pro de la productividad, en pro del consumismo y del capitalismo, ¿no? También los silencios, ya no tenemos tampoco espacios con silencios que ayuden a promover este descanso. Entonces creo que la tecnología nos ha jugado un poco en contra y son de las cosas que hacemos. El tema de cumplir con los estándares, porque no nada más tengo que trabajar 10 horas, tengo que hacer ejercicio y tengo que ser una persona fitness y tengo que cumplir con un montón de estándares que me marca la sociedad, a todos, ¿no? Pero pues, también a las mujeres particularmente, pues también, ¿no? Entonces de repente salimos de trabajar y pues no nos vamos a convivir con la familia o a descansar o a ver la vida pasar, nos vamos al gym, ¿no? Y hacer ejercicio por la tarde también es una de las cosas, de los hábitos que pueden estar afectando mucho nuestro descanso. No estoy diciendo que hacer ejercicio sea malo, ojo, ¿no? Pero sí que tenemos que buscar horarios adecuados para hacer ejercicio, incorporarlo a lo mejor más a nuestras actividades diarias y más que irnos en la noche, ¿no? a correr en la cinta sin fin, en la escaladora, etcétera, porque eso también activa nuestro sistema y también interfiere con mi descanso, ¿no? Y finalmente creo que dejar de normalizar, que es el punto central de esta charla, ¿no? Dejar de normalizar sentirnos cansados. Empecé diciendo que pues el cansancio como sociedad era como un síntoma, pues sí, social, global, pero también está el cansancio patológico, que tampoco somos sensibles a ello, ¿no? Hay muchas enfermedades, no solo del sueño, que generan como síntoma principal o síntoma cardinal la somnolencia excesiva diurna. Y la gente se acostumbra a estar cansada. La gente normaliza el estar cansado y buscan estrategias para tratar de compensar ese cansancio antes de buscar el origen del cansancio y solucionar el cansancio, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues estamos muy cansados y habitualmente pensamos, pues así es esto, así es la carrera de la rata, ¿no? A eso venimos a la vida. ¿Cuántos incluso dichos no hay al respecto? Sí. ¿No? Uno que me apausa mucho, ya descansaré cuando me muera. A dormir al panteón, ¿no? El que madruga, Dios lo ayuda. Camarón que se duerme, también se lo lleva la corriente. Entonces, creo que creemos que la vida es así, la vida es estar cansados, que es parte de nuestra humanidad y que pues ni modo, así nos tocó vivir. Cuando en realidad, por ejemplo, en pacientes que tienen un trastorno de sueño que no les permite descansar, una vez que lo corregimos, se dan cuenta de la diferencia. Por ejemplo, los pacientes con ronquido y con apnea de sueño, que son esos pacientes que dejan de respirar mientras están dormidos, su calidad de sueño es muy mala, independientemente del tiempo que duerman. Ahí ya no estamos hablando de que se restringen de sueño para trabajar. Estamos hablando de que pueden dormir 8, 9, 10 horas y se despiertan cansados. Y están todo el día cansados. Y ustedes dirán, pues seguramente buscan ayuda muy rápido. Pues no, o sea, tenemos pacientes que ya tuvieron 2 accidentes automovilísticos porque se quedaron dormidos, que ya los corrieron del trabajo porque se quedaron dormidos en una junta muy importante, ¿no? Y que tardaron muchos años verdaderamente, más de 15 algunos de ellos, en buscar ayuda para resolver la somnolencia, a pesar de que la somnolencia estaba mermando muchísimo su calidad de vida. ¿Por qué?
se normaliza estar cansado. ¿Por qué se normaliza estar cansado? ¿Por qué pensamos que es parte de la vida y que así nos tocó vivir? Y cuando digo de buscamos estrategias, me refiero, pues tomo café, ¿no? Me meto algo dulce para que me active, le bajo el cristal al coche para despertar. Hay pacientes que ya tienen su rutina y pues se tienen que manejar como largas jornadas, 1 hora, hora y media, pues ya saben dónde pararse para tomarse una siesta de 10 minutos y poder seguir y no tener un accidente en la carretera. Las personas dedicadas al autotransporte, ¿no? Toda la serie de estrategias que tienen, algunas muy poco sanas, para estar despiertos, ¿no? Cuando en otros lugares del mundo, como en Europa, no está permitido manejar por más de 2 horas continuas, ¿no? Imagínate. Porque consideran que solo en esas 2 horas van a tener la capacidad óptima para manejar un tráiler de no sé cuántas toneladas, y entonces están obligados a hacer una pausa, descansar para poder continuar. Claro. En España, por ejemplo, los pacientes que se les diagnostica apnea de sueño, se les manda a su casa su CPAP, ¿no? Que es este aparato que les ayuda a respirar y que podemos monitorear a distancia para ver cuánto tiempo lo usa el paciente. Si no lo usa mínimo 4 horas diarias, se le quita la licencia de manejo. ¿En serio? Wow. Y entonces, pues claro, o sea, es una estrategia que obliga un poco al paciente pues, a tratarse, claro, ¿no? Por los accidentes sobre todo. Hacemos este distingo entre Europa, España y México, Latinoamérica, y me lleva a pensar que en Latinoamérica tenemos la cultura del sacrificio, ¿no? Quizás desde una visión decolonial que ha venido con este antecedente de esclavitud, de conquista, hizo que el descansar fuera un privilegio, y que además el trabajo extenuante y el estar cansados implicara un sinónimo de valía, ¿no? O sea, sirvo en la plantación de algodón si no descanso, sirvo en la plantación de enequén o de lo que sea si no descanso, y si me ven descansando hay una reprimenda, hay un castigo. Entonces esto se vuelve una cultura que nos atraviesa e incluso termina reflejándose en este tipo de políticas públicas, ¿no? Donde en Europa, en España, dice, si tú no descansas, yo te quito esto, ¿no? No puedes manejar. Y en Latinoamérica, en México es, si tú descansas, te quito el trabajo. Claro, sí. Sí, porque no puedes descansar, estás obligado Tienes derecho a descansar. a sacrificar tu salud, a sacrificar tu familia, a sacrificar todo en aras de producir. Claro. Una de las cosas que llama mucho la atención a los latinoamericanos cuando vamos a Europa es que, sobre todo como cuando te involucras un poquito como en la vida cotidiana, ¿no? Te vas un par de meses a trabajar o algo, a estudiar, es que los fines de semana los supermercados y las tiendas no están abiertas. Y entonces es como o sea, de repente domingo y todo cerrado, y nosotros estamos tan acostumbrados a que, sobre todo el domingo, pues todo esté abierto. Pero entonces te pones a pensar y dices, claro, es que esas tiendas, esos supermercados, esos locales, pues los tiene que atender alguien, ¿no? Y si nuestra cultura es producir, consumir y vender, pues claro que vamos a tener quien los atienda, ¿no? Pero si nuestra cultura obedece un poco más al descanso y al bienestar personal, pues tendríamos que aplaudir que esté cerrado todo y que la gente tenga esos espacios para descansar. Y ya no digamos la siesta, eso es algo que sí, yo personalmente sí de repente decía, no puedo con esto, ¿no? Porque de 2 a 4 muchas ciudades pequeñas de España estaban absolutamente muertas, y tú así como de, ¿qué está pasando? ¿Qué está ¿no? pasando? Pero claro, la gente pues tiene todavía en muchos lugares todavía tienen la costumbre de la siesta, y si no, por lo menos se van a su casa a comer con su familia, a convivir. Incluso hay escuelas que hacen esta pausa a mitad del día, los niños se van a su casa a comer, a convivir con su familia, a tomar la siesta y regresan a la escuela, ¿no? Y entonces es como, pues es que están promoviendo pues el descanso por un lado y la convivencia, ¿no? Claro. A ver, tú eres especialista en sueño, pero intuyo que descansar no solo es estar durmiendo con los ojos cerrados, que hay otras formas también de descansar, de vigilia. Y la convivencia social me parece que podría ser una de esas formas. El esparcimiento también es una forma de descanso. Claro, creo que podemos descansar
estando atentos a nuestras sensaciones, ¿no? También, o sea, porque descansa mucho nuestra mente cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad de manera personal, de manera presente, ¿no? Seguramente les ha pasado mucho, o a algunos les ha pasado que están comiendo y de repente alguien te pregunta, ¿y cómo está la sopa? Y tú, ay, no sé, ¿no? Entonces hasta la probamos para ver cómo está cuando ya nos la estamos acabando. Y pues llevas la mitad del plato, ¿cómo no sabes cómo está? Porque no estamos presentes. Entonces una manera de descanso totalmente, estoy de acuerdo contigo, un descanso muy emocional, pues tiene que ver con estar presente. Sí. Hace 2 semanas abordábamos el tema de la fatiga mental y bueno, explicábamos cómo una mente que está yendo de un lugar a otro, que está hiperestimulada, que no tiene la atención entrenada, desarrollada, pues nos va a llevar a la fatiga, ¿no? Porque este costo conmutativo que se da de estar llevando la mente de un lugar a otro es muy alto y genera mucha fatiga, ¿no? Entonces, el multitasking, ¿no? multitasking, que nos vendieron que claro, porque es productivo. Si eres multitasking, o sea, estás un escalón arriba que el resto de la población y tú, claro, que lo compramos y soy multitasking, cuando en realidad no nos damos cuenta del desgaste emocional, la fatiga justo emocional que conlleva el estar en una tarea y segundos después en otra y otra vez regresar a la primera y luego tener una tercera, ¿no? Y yo me siento súper productivo. Claro, porque eso es lo que nos han vendido, ¿no? Claro. Me parece que, de hecho, esta teoría del multitasking tiene que ver con aumentar la productividad, ¿no? Oye, ¿por qué solo eres productivo haciendo una cosa cuando podrías hacer 3 cosas al mismo tiempo? Vas a ser triplemente productivo. Y el cerebro no está diseñado para eso. No, de ningún modo. Por eso es que nos fatigamos tanto. Y nos irritamos. Y nos irritamos, claro. Perdemos el control, somos muy impulsivos y muchos problemas de violencia que vive actualmente la sociedad, yo estoy convencida de que podrían disminuir si fuéramos una sociedad que duerme bien, que descansa y que le da tiempos para un descanso físico y mental. Yo creo que la violencia disminuiría. Sí, ahí, pero quisiera regresar a este punto de cómo se traslada la responsabilidad del descanso hacia el individuo. Y eso permite dejar de mirar que estructuralmente hay una precariedad y una economía que explota, una cultura que premia el agotamiento, incluso hasta discursos, ahorita lo que decías del club de las 5 de la mañana, ¿no? Discursos de pseudopsicología, ¿no? que todavía empujan más, ¿no? Porque decir estoy cansado se toma como una falta de carácter, ¿no? El decir ya no puedo más se toma como, lo voy a decir así, una falta de huevos, ¿no? No puedes decir eso, seas hombre o seas mujer, ¿no? Si dices esto me cansa, entonces lo que te recetan es el libro de los hábitos atómicos para que tengas mentalidad de tiburón y dejes de pensar que estás cansado. Y todo eso está ahí todos los días, y desde chiquitos, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Hoy a mí me impresiona cómo a los niños los meten a actividades de lunes a domingo. Karate, natación, porque francés. Si no te quedas atrás, no se te queda atrás, mi hijo. Te quedas atrás en esta escalera. Y entonces, ¿cómo estamos condicionando desde las infancias esa productividad o esa exigencia de ser productivos? Y los restringimos de sueño. En México, la edad promedio de dejar de hacer siesta es a los 3 años. ¿Por qué creen que a los 3 años los niños dejan de hacer siesta? ¿Qué pasa a los 3 años? Entran al kinder. Entran al kinder los niños. No dejan de hacer siesta porque su cuerpo ya no lo requiera. De hecho, pues, la sugerencia es que hagan siesta hasta los 5 años al menos. Dejan de hacer siesta porque entran al kinder. Entonces ya tienen que ser productivos los chiquillos, ¿no? Entonces, y en las escuelas no se promueve dentro de un horario normal de colegio, o sea, a lo mejor en horarios extendidos hay muchas que sí, ya me he topado con varias, las aplaudo, pero en el horario de clases, ¿no? Niños de 2 años y medio, porque pues les tocó nacer en diciembre, entonces entran a los 2 años, un mes a la escuela, ¿no?
tienen que estar despiertos desde que se levantan en la mañana hasta que salen a la hora normal de clases, ¿no? Ya cuando se quedan en horarios extendidos, sí hay quienes les ponen siesta, ¿no? No a todos, a los más pequeñitos nada más. Y algunos pues desde antes, ¿no? Si entran a maternal, ¿no? Para que cuando ya entren al kinder ya tengan muchas herramientas para poder llevar a cabo las actividades de la kinder, pues pero todavía peor, ¿no? Porque lo estamos restringiendo. También venía en mi cabeza esto, seguramente conocen que el año pasado hubo estas marchas por el movimiento de las 40 horas, ¿no? De reducir la jornada a 40 horas. Entonces hubo marchas y a mí me llamaba mucho la atención el ver los comentarios en redes sociales respecto a la gente que salió a marchar por estas 40 horas. Bueno, de 200 comentarios, 189 eran de flojos, quieren ser unos mantenidos, quieren que el gobierno los mantenga, bla, 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 bla. Entonces veía cómo nos hemos creído que las cosas no pueden ser distintas. Totalmente. Y algo que mencionaste que se hace súper importante es esto de adicto al trabajo. ¿A qué somos adictos? Mencionaste, sí, de repente soy workaholic, ¿no? ¿A qué somos adictos? ¿Realmente somos adictos a lo que estamos realizando o somos adictos a la emoción que sentimos cuando cumplimos metas preestablecidas por quién sabe quién, ¿no? Incluso por mí, porque hemos hablado también de la autoexigencia que nos hemos comprado, ¿no? Somos adictos al reconocimiento social cuando soy la última en salir de la oficina. Somos adictos a que pues todo el mundo hable de nosotros como es súper trabajadora, es súper entrona, le echa un montón de ganas, nunca se echa para atrás, ¿no? Lo que las horas que tengan que estar. Somos adictos al reconocimiento de la gente cuando decimos, pues dormí 2 horas, pero aquí estoy, ¿no? Qué responsable eres, responsable, ¿no? O sea, te privas de todo con tal de cumplir con tus obligaciones. Creo que eso es a lo que somos adictos realmente, ¿no? A este reconocimiento que como sociedad nos hemos dado nosotros mismos y que creo que sí hay una salida, sí podemos empezar a reconocer a la gente que pone límites en horarios, ¿no? Y reconocer a la gente que dice, a ver, pues yo hasta cierta hora estoy disponible, ¿no? Yo no puedo tan temprano porque no me levanto tan temprano, pero inconscientemente pues los tachamos de son los flojos, ¿no? No se ponen la camiseta, son unos irresponsables. Creo que eso es a lo que somos realmente adictos, al reconocimiento. Pienso como la productividad se ha vuelto una parte de nuestra identidad. Y si lo vemos desde la psicología budista, pues esa idea que nos creemos de nosotros mismos va a terminar determinando todo en nuestras conductas, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que no hacemos, porque estamos buscando ajustarle a esa identidad, ¿no? Una identidad que está moldeada por lo que los otros dicen, por lo que los otros piensan, por lo que los otros esperan, ¿no? Entonces, los otros esperan que yo me esfuerce y que mi esfuerzo se vea en jornadas de 10 horas diarias, ¿no? Que mi esfuerzo se vea en estar comiendo encima de la computadora, que mi esfuerzo se vea en conseguirme un segundo trabajo, o que mi esfuerzo se vea en tener un traslado de 3 horas y llegar a casa, llegar al trabajo cansado y llegar a mi casa cansado, ¿no? La sociedad espera eso y esa identidad que yo creo conforme a eso, pues se vuelve lo que me mantiene ahí. Regresando a lo que decías, ¿no? ¿A qué soy adicto? ¿Soy adicto a esa idea que tengo de mí? ¿O esa idea que quiero que los demás tengan de mí? A eso soy adicto. Y se convierte entonces en lo que busco alcanzar, pero también en el látigo. Claro. Y otra reflexión de lo mismo que dijiste en la primera intervención, que también se me hizo súper interesante, es esta necesidad de estar, este FOMO, ¿no? Ya está bien término, este fear of missing out, ¿no? Esta sensación, este miedo a quedarme fuera de algo. Entonces, pues, esta necesidad de tener el celular y de contestar de manera inmediata hasta las cosas más superficiales, porque hay algunas cosas que de acuerdo a nuestras prioridades y a nuestras actividades, pues sí, a lo mejor merece más nuestra atención más inmediata, ¿no? Pero
pero me da la impresión que de repente perdemos el piso de lo que merece atención inmediata, de lo que podríamos contestar en una semana y no pasa absolutamente nada, ¿no? Estamos con el celular, suena el celular e inmediatamente quiero saber. Y creo que nos están condicionando mucho, o sea, las redes sociales nos mandan notificaciones, el sonidito de la notificación, ¿no? Ya somos adictos a voltear a ver el celular. Y entonces, pues se la saben perfectamente. Entonces, fulanito comentó tu video, ¿no? Pues necesito saber en este momento qué dijo fulanito en mi video, ¿no? Entonces, pues ya hasta este concepto, cuando mis sobrinos jóvenes, ¿no? Que son expertos en todas estas palabras nuevas, ¿no? Me explicaron qué era el FOMO. Les digo, yo tengo lo contrario, yo tengo miedo a ser incluida, ¿no? Así como, no, que no me inviten. Bueno. No, sí. Pero pues es un concepto que sobre todo en las generaciones más jóvenes está súper importante este FOMO, a tal grado que los adolescentes pues duermen con su celular y están al pendiente en el momento en el que suene, porque todo puede cambiar en sus vidas, ¿no? En cualquier momento del día y cualquier hora del día. Y entonces hay que estar muy atentos con nuestros hijos adolescentes y los niños jóvenes porque pues tienen esta costumbre de estar alerta a todo lo que está sucediendo en redes sociales. Cuando nosotros éramos jóvenes, adolescentes, niños, pues lo que terminaba en la escuela ahí se quedaba. Y aunque hablaras por teléfono con alguna amiguilla o lo que fuera, pues hasta que regresabas al siguiente día te actualizabas de lo que había sucedido, ¿no? Pero ahora ya, o sea, el chisme de ayer ya para el otro día ya se acabó porque ya hay 10 cosas que pasaron previamente y si no estás enterada, pues te sientes excluido. Y al final, pues sí es una sensación muy humana el querer buscar el pertenecer, ¿no? Y entonces, pues si yo no estoy enterada de lo que está ocurriendo, no pertenezco, y si no pertenezco, pues realmente eso puede afectar como mi identidad, incluso mi valía. Entonces también creo que tenemos que modificar ese tipo de cosas como sociedad, ¿no? Esto, pues redes sociales, poner límites. Sí. Una sociedad, una economía que está diseñada para desgastarnos y mantenernos de alguna manera cansados, ¿no? Pienso el anarquista Mikhail Bakunin decía, el sujeto cansado no protesta. Claro. ¿No? ¿Sí? No pone en tela de juicio lo que se le impone. Exacto, entonces pareciera que es una buena salida para el sistema, mantenerte cansado, mantenernos cansados para no protestar. Y hay un postmodernista que dice que el sujeto cansado es el que consume. Además, porque necesitas algo que te haga feliz. Necesitas. El cansancio genera necesidad y la necesidad genera consumo. Qué interesante este concepto del consumismo porque creo que también tiene todo que ver con nuestra necesidad de producir y de trabajar de más, ¿no? Pues si estoy cansada, si me siento mal, necesito algo que me haga sentir bien. Sí. Esta sensación de cansancio, no, como dices, no somos conscientes que es cansancio, le ponemos algún otro nombre y buscamos llenarla comprando más, teniendo más. Sí, y esta parte del consumismo creo que también tiene mucho que ver con cuánto invertimos en trabajar, ¿no? Muchas veces, pues la gente nos dice, pues yo tengo que quedarme turnos más largos, o tengo 2 trabajos, porque también tenemos mucho este chip y esta idea de el tener me hace feliz y me hace triunfador, ¿no? O sea, tú ya a los 25 años ya tienes que tener un emprendimiento. En mi época, ser emprendedora joven no era una exigencia, ahorita ya lo es. Yo tengo pacientes bien jovencitas de 20 y tantos, que es como, es que ya mis amigas ya emprendieron, tengo una amiga que puso un negocio de tal, otra que no sé qué, y yo todavía no emprendo, ¿no? No. Entonces, creo que para allá también va mucho esta discusión o este análisis, porque ¿en qué momento les compramos la idea que tener era equivalente a la felicidad? Y mientras más tengo, más feliz soy. Porque además en la práctica es exactamente al revés, ¿no? O sea, de repente te sientes muy vacío, independientemente de tu capacidad económica para consumir cosas. Y entonces consumes más para tratar de llenar ese vacío. Entonces para el sistema es ganar, ¿no? Pero para nosotros, pues estamos trabajando de más para poder consumir. Y este trabajo además me va a llevar a que me enferme, porque el cuerpo pasa factura y toda
todas las horas en las que yo me restringo de sueño no van a ser inocuas, van a pasarme factura. Y entonces ese dinero que estoy ganando extra por las jornadas que me estoy aventando, pues mejor guárdenlo para pagar las facturas del médico, para cuando sea necesario, por haberme desvelado para trabajar, ¿me entienden? O sea, yo sé que hay muchas aristas de este comentario y de esta visión, y probablemente podemos caer fácilmente en el tema como de, pues a lo mejor hay mucha gente que sí tiene mucha más necesidad y no es solamente para consumir y para tener, pero hagamos una autorreflexión en cada uno de nosotros. Estoy trabajando además poniendo en riesgo mi salud para obtener dinero que después voy a invertir en medicinas porque voy a tener hipertensión, voy a tener diabetes, ¿no? Voy a tener problemas crónicos degenerativos que me van a costar dinero. Entonces, pues a lo mejor podemos cambiar la ecuación y invertirle tiempo al descanso y a la salud física y mental, para que entonces la factura que me va a llegar en unos años no sea tan alta, que a todos nos va a llegar la factura, todos estamos envejeciendo, por supuesto, pero a lo mejor la factura no va a ser tan alta y no voy a necesitar de ese dinero que no obtuve trabajando porque no me enfermé, ¿no? No sé si me di a entender con esta visión. De hecho, me hiciste pensar, ahora está circulando en redes, bueno, depende del algoritmo de cada quien, pero un video que hizo el alcalde de Dublín o de una población cercana a Dublín, donde el alcalde está corriendo y lo que va narrando, la reflexión que va generando es: vivimos corriendo para querer tener más, pero en realidad lo que estamos haciendo es que los ultra ricos sean los que tienen más. Estamos buscando tener más dinero para comprar más cosas que realmente no necesitas, y estás perdiendo la salud. Y eso al final del día, al único que está haciendo rico es a las grandes corporaciones, porque estás comprándoles cosas, ¿no?, con ese doble trabajo que tienes, o a las grandes farmacéuticas con todo el medicamento para recuperar la salud. Entonces, la propuesta de este cuate es es un video interesante, a ver si lo pueden encontrar en redes. Sí, pues es un poco esta idea, ¿no? Que, insisto, hay muchas aristas al respecto y puede haber mucha gente que me diga, no, bueno, es que estás en una posición privilegiada desde la que hablas y pueden tener mucha razón. Pero cada uno de nosotros creo que sí se vale hacer un autoanálisis y decir, ¿de veras estoy trabajando por una necesidad básica? ¿O estoy trabajando porque compré la idea de que mientras más consumo, pues soy mejor? Y ese trabajar extra va a hacer que me enferme, ¿no? Hay que ver a quién le queremos invertir nuestro tiempo, o sea, a nuestra salud física y mental, o a tener más posiciones, ¿no? Sí. Pues no sé si tengan alguna otra idea o reflexión, sino para ir a nuestra segunda meditación de la sesión. Y mientras, me gustaría decir una frase que apenas escuché, incluso antes de que me invitaran a esta sesión, y que me quedó muy grabada, ¿no? Y decía algo así como: en 20 años las únicas personas que se van a acordar que te quedabas hasta muy tarde trabajando o que trabajabas los domingos van a ser tus hijos. No tu jefe, no tus compañeros de trabajo. Ellos ya para en 20 años ya se olvidaron de nosotros. Son tus hijos los que van a recordar. Bueno, ¿meditamos? ¿Sí? Ok, vamos.